De acuerdo. Bueno, familia, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí un domingo a las 11 de la mañana, que estamos a gustito en la cama, sin embargo estamos aquí, ¿no? O sea que entiendo que de alguna manera os interesa la actividad y creo que de alguna manera tenéis conocimiento o habéis informado algo, ¿no? Me imagino que tendréis información con respecto a lo que vamos a realizar. Bueno, mi nombre es José Miguel Moreno, soy psicobioterapeuta, especialista en biodescodificación, hipnosis y PNL, ¿vale? Me formé con la escuela francesa de Christian Fletcher, con la fuente, digamos, en biodescodificación, o descodificación biológica, que también se llama, ¿vale? Si habéis visto el nombre de la actividad, es rompiendo con los patrones familiares, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa básicamente, pues, que estamos hablando del clan familiar, estamos hablando de los ancestros, hablando realmente de la familia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una familia, bueno, pues no solamente de alguna manera nos parecemos, tenemos lo típico, ¿no? ¿Te parece? Tiene los mismos ojos que de la abuela, o tiene los mismos ojos que el abuelo, o hace los mismos gestos, ¿no? La genética, ¿vale? Se pasa de generación en generación. Pero hay una cosa muy importante, que es comprender de que no solamente recibimos lo que es el tema de la genética, sino que también en la memoria celular también recibe información que tiene que ver con conflictos, traumas vividos por los ancestros y que tú repites en tu estado presente, en tu momento presente, ¿vale? Llevo más de 10 años trabajando en biodescodificación, vengo de Málaga, ahora estoy en Córdoba y durante mucho tiempo he podido darme cuenta de que realmente vivimos esos traumas de cierta manera que se repiten con respecto a los conflictos que ellos, lógicamente, después te das cuenta, una vez que haces el proceso, te das cuenta de que lo que tú estás viviendo en el momento presente tiene mucho que ver con lo que vivió ese ancestro y que no pudo resolver o no supo resolver en ese momento, ¿vale? Comentaros, o sea, deciros directamente que yo no trato de convencer a nadie, ¿vale? O sea, toda una información que yo doy por mi experiencia personal, que ahora os voy a contar, y mi experiencia profesional, para que tengáis en cuenta de que hasta qué punto nos afecta a la familia, ¿vale? No solamente el hecho de llegar la Navidad y que no nos apetece mucho comer con la suegra en ese momento, sino que hay otras cosas que también tienen que ver con la familia, ¿vale? Eso en biodescodificación o descodificación biológica se llama transgeneracional, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en consulta, cuando se trabaja el transgeneracional, se identifica lo que es el árbol genealógico, ¿vale? La mnemotecnia que se llama a través de un árbol genealógico en el que se va buscando. Si la persona viene con un trauma, lógicamente la gente a la consulta no viene porque le ha tocado lotería, viene porque tiene un trauma de lo que sea, y entonces se da cuenta de que hay algo que falla, algo que no funciona bien en su vida. Cuando en el proceso que se hace en biodescodificación se intenta identificar, somos como detectives emocionales, intentamos identificar cuál es la base que provoca el hecho de que estés, digamos, viviendo una situación traumática. Lógicamente no siempre tiene que ver con los ancestros. Puede ser también que tenga que ver con el proyecto sentido, que es la concepción, fecundación, nacimiento y parto, todo lo que tiene que ver con en ese momento del proceso, también con los ancestros, como he dicho antes, también he tocado en algunos casos vidas pasadas y también con respecto a la edad contemporánea, o sea, desde los 6 o 7 años hasta el momento presente. Todos los traumas vividos se biodescodifican, pero en este caso estamos hablando del transgeneracional, que tiene que ver más con la familia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vives un trauma y te das cuenta de que hay algo que te conecta con la abuela o el abuelo que vivió en el pasado, que murió o no muerto, o está todavía vivo, pero te das cuenta de que como que se repiten cosas que a él le pasó, ¿vale? Eso sería, digamos, la manera más fácil para identificarlo. Luego, en biodescodificación, luego hay otras maneras de intentar identificarlo, que es a través de fecha de nacimiento, fecha de defunción, fecha de concesión, si eres doble por profesión. No voy a entrar en toda la fórmula o los vínculos porque sería entonces para 3 horas de taller, pero daros cuenta de que existen pistas que te dan lugar a comprender exactamente cuál es el vínculo que te une con ese ancestro, ¿vale? Entonces, aquí a mí lo que me surge es como, vale, yo repito un patrón que supuestamente es de un ancestro, pero ¿para qué hago eso? Vaya putada, ¿no? O sea, ¿por qué tengo yo que repetir una historia ahí de un ancestro, no? Claro, yo eso lo identificaba con el hecho de que realmente cuando venimos a este plano,
bajo mi punto de vista, como yo decía antes, no os trato de convencer, pero bajo mi punto de vista, cuando tú vienes, estás planificando, planificas de la familia, planificas dónde vas a vivir, dónde vas a nacer, qué padre vas a tener, porque detrás de todo ese trauma que tú has venido a resolver está la sanación de tu clan familiar, los descendientes de tu clan familiar y también tu propio proceso, ¿vale? Claro, hay gente que dice, esto es una putada, ¿por qué tengo yo que resolver eso? Vale, pues lo resuelves básicamente porque de manera, o sea, si nos planteamos la parte consciente del personaje en el que estamos, lógicamente lo vemos como algo jodido, ¿no? Pero si realmente nos metemos más profundamente y nos damos cuenta realmente que hay una esencia que está dentro de nosotros, que necesita venir a este plano para resolver algo que él mismo se ha planificado que necesita resolver en su proceso de evolución, esto sería formaría parte de eso. ¿Vale? Si tenéis preguntas, levantad la mano, ¿vale? Y os respondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando el ancestro vivió una situación traumática, voy a poner ejemplos para que lo entendáis. Yo puedo repetir ese conflicto, ¿vale? En muchos casos repito el mismo conflicto, pero en otros casos, mi inconsciente, que es como el guardaespaldas, el inconsciente familiar que se llama, que yo le llamo el Kevin Conner de su familiar, ¿vale? Porque es un guardaespaldas, está siempre intentando proteger en todo momento y buscar una solución ante el conflicto, ante el trauma vivido por la persona en ese momento, pero que tiene que ver con ese ancestro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces se repite, como decía, el mismo conflicto. ¿Para qué? Para que el descendiente se dé cuenta de que algo está fallando, porque aquí, si no a base de hostia, no hacemos nada. O sea, si estamos en la zona de confort, nos movemos, no hacemos nada. Es a base, por desgracia, de un dolor, de un sufrimiento, de un trauma, que empiezas a preguntarte, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿No? Entonces empiezas a investigar y empiezas a identificar exactamente de dónde puede venir la historia, ¿no? Entonces, cuando lo estás repitiendo, en algunos casos, o estás viviendo ese trauma que tiene que ver con el ancestro, el inconsciente va a buscar una solución para intentar que tú no vivas ese dolor y sufrimiento que vivió el ancestro. Porque en definitiva, lo que se trata con repetir el proceso es para poder reconocer el dolor y el sufrimiento de ese ancestro que vivió cuando vivió ese conflicto. O sea, hay un trauma, hay un dolor y sufrimiento, se oculta, se queda guardado en algunos casos, por vergüenza, porque no quieren expresar lo que sienten, me refiero a los familiares, con respecto a suicidio, yo he tocado suicidio, incestos, violaciones, de todo. Pero claro, en todo ese conflicto traumático hay una energía que se queda incrustada, diríamos. Y esa energía tiene que salir. Es como la caja de Pandora, hay que abrir la caja de Pandora. ¿Para qué? Para que ese bloqueo se pueda reconocer. ¿Qué es lo que se hace en biodescodificación en el transgeneracional? Reconocer precisamente las personas que sufrieron en ese trauma, ¿vale? Entonces, cuando se saca fuera ese dolor y sufrimiento, entonces cuando el trauma se disipa y cuando realmente no se repite en generaciones posteriores, ¿vale? Esto sé que a lo mejor es complicado, os puede volar la cabeza, pero os puedo decir que durante más de 10 años estoy trabajando con el tema este y es así como estoy contando, ¿vale? Un ejemplo. Como decía, el inconsciente va a intentar reparar, buscar una solución para que no ocurra ese conflicto, ese trauma vivido de ese ancestro. En consulta yo tengo una chica que ganaba dinero, pero llegaba a final de mes y siempre le ocurrían cosas. Se le rompía el coche, un tema de embargo de Hacienda, o sea, había, digamos, gastos que se ocasionaban mensualmente, porque decíamos, a ver, te puede pasar una vez, te puede pasar 2 veces, pero es que todos los meses había algo, ¿no? Entonces la muchacha estaba agobiada. El caso es que, haciendo el proceso en consulta, porque en la biodescodificación se utiliza la hipnosis y la PNL, que os recomiendo, si luego a la tarde queréis hacer, voy a hacer un ejercicio de PNL súper brutal para trabajar el millón motivante, para identificar qué es lo que tú quieres, cuál es tu mejor versión y cómo la puedes alcanzar en el futuro. Si os apetece, a las 5, ya me hago publicidad gratuita. Pues deciros que esta chica le pasaba todo eso. ¿Y qué pasa? Pues que, claro, viene a consulta y hacemos un proceso, una hipnosis, se trabaja, que ahora lo vamos a hacer después, hay una parte de práctica, ¿vale? Vamos a trabajar, vamos a hacer un contacto con los ancestros. Entonces, el inconsciente, como os decía antes, valga la redundancia, va buscando siempre la solución ante el problema y esta chica, claro, tenía dinero, pero siempre se le iba el dinero.
¿Y qué ocurría? Tenía una relación que tenía que ver con un abuelo en la Guerra Civil Española. El abuelo era un terrateniente de un pueblo de aquí de Córdoba, y entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, ¿qué pasa? Que lo que ocurrió en la Guerra Civil, que había el bando fascista, el bando rojo, ¿no? El caso que el bando contrario invadió el pueblo y toda la gente que tenía pasta, terratenientes, gente con dinero, automáticamente, ¿qué es lo que hicieron? Fusilarlos. Y se quedaron con todas las propiedades, ¿vale? Pues imaginaros el dolor y el sufrimiento que se padecería en esa familia, porque se tuvieron que largar del pueblo, todo lo que eso provocó en la familia. Pero fijaros una cosa, ¿cuál es digamos, el principio que provocó eso? El dinero. Tener dinero. Entonces el inconsciente, ¿qué es lo que hace? Cuando la persona gana dinero, el inconsciente se lo va a quitar. ¿Por qué? Porque el dinero es peligro de muerte. Y se me pone la carne de gallina porque recuerdo la consulta. Entonces la chica decía, claro, esto es que es brutal porque conscientemente no entiendes por qué ocurre. Pero cuando haces una regresión hipnótica y conectas con la información que hay en el clan familiar, te das cuenta, obviamente hay un proceso interno, te das cuenta de que hay un vínculo que te une con ese abuelo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, cuando el inconsciente dice, porque el inconsciente es inocente, el inconsciente es como un programa informático, tiene unas órdenes y punto y pelota, ¿vale? No se plantea de que ahora no hay guerra civil, de que ahora no te van a quitar los bienes, ni va a venir nadie y te va a fusilar. Lo único que entiende es que hay un programa inconsciente grabado. ¿Entendéis lo que estoy contando? ¿Vale? Lo estoy explicando muy bien por lo que veo. Bueno, estupendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el inconsciente lo que va buscando es, como decía antes, el capricornio de Jesús, este familiar, ¿no? Él es el guardaespaldas, que va a identificar exactamente qué solución se puede adaptar para evitar repetir el conflicto. Aunque el conflicto se está repitiendo, pero el inconsciente se encarga de solucionarlo en su cierta medida, lógicamente, ¿vale? Entonces, esta persona, ¿qué ocurre? Pues que siempre no tenía dinero. ¿Por qué? Porque si tenía dinero podía morir. Ese es fijaros de qué manera el inconsciente nos protege, ¿vale? Cuando se hace el proceso, se vincula a esa persona con ese ancestro, se hace un proceso de corte, porque lógicamente hay un programa inconsciente que viene de ese trauma, se entrega a ese ancestro y lo honra desde el lado de la vida. Significa que puedo ganar dinero sin tener ningún peligro de morir, a bote pronto, ¿vale? Y automáticamente se corta y desaparece. Y esta chica, al día de hoy, está ganando pasta por un tubo, ¿vale? Otro ejemplo, para que entendáis. Una señora que tenía una gran fobia a ir por lugares hartos, ya sea un puente, algo que estuviese en alto, no podía estar, era imposible, tenía una fobia, y ella decía, es que tengo una fobia como si me muriera. Y hostia, claro, como decía antes, el terapeuta es como un detective emocional, cuando te está hablando ya te está diciendo algo, te está dando pistas de dónde puede venir la historia, de dónde puede venir el problema. Tengo fobia como si me muriera, vale. Conectamos, hacemos el proceso, intento ver exactamente fecha, y muchas veces no hay fecha, mejor lo digo, ¿vale? Pero eso no significa que no se pueda realizar la biodescodificación, ¿vale? Se puede hacer a nivel hipnótico trabajando con el clan familiar, con los ancestros, que vamos a hacer un ejercicio ahora después, ¿vale? Esta persona tenía un vínculo que tenía que ver, valga la redundancia, con la Guerra Civil Española. Mira que por donde tenía muchos casos de personas con guerra civil española. Pues claro, es tener en cuenta que una guerra, el dolor y el sufrimiento que se provoca a nivel colectivo es brutal. O sea, es que una guerra civil o guerra mundial afecta a múltiples familias, millones de familias. Y eso se provoca, ese dolor y sufrimiento que se crea, está ahí. Es una energía. Es como cuando vas por ejemplo, los campos de concentración de Auschwitz. Yo no he ido, y no voy a ir tampoco, pero yo sé de gente que ha ido y dice es que se masca en el ambiente. Hay algo ahí que dices, coño, esto, que hay algo que te echa para atrás, ¿no? Lógicamente, esa energía que está ahí, una energía que está provocada por todo ese dolor y sufrimiento que se vivió, ¿vale? Entonces, esta señora estaba agobiada porque, claro, había ido a varios sitios, el psicólogo y tal, no le encontraba el motivo por la fobia. Claro, el tema estaba, claro, porque un psicólogo no llega hasta este punto, llega a otro punto, pero no llega al punto emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que haciendo una regresión me doy cuenta de que tiene un vínculo con un abuelo, como decía, en la guerra civil,
que lo cogieron del pueblo junto a otro personas del pueblo y los pusieron en un puente. Los pusieron todos en fila. Lo estoy diciendo si le ponen la carne de gallina porque nada más que imaginármelo, ¿no? Imaginar un puente, ¿vale? Y todas las personas, hombres, puestos en fila y pom, 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 pom. Y todos cayeron del puente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se graba? Claro, esa persona cae al vacío, cae al río y el cuerpo desaparece por los bichos, por la guerra, todo. Entonces, no hay posibilidad de dar un entierro, no hay posibilidad de reconocer exactamente a esa persona qué le pasó, porque claro, se lo llevan y qué ocurre, dónde está, dónde lo... ¿vale? O sea, todo lo que supone eso, ese dolor y sufrimiento de la familia, imaginaros que de pronto llegan los soldados y venga, vente para acá, ¡pum! Y claro, en ese momento le dice, hostia, aquí ya, esto es chungo. Pues automáticamente después esa persona muere, ¿no? Por lo que dice. Pero sobre todo para que entendáis que cae desde un puente, en un lugar, digamos, en alto. Entonces el inconsciente, ¿qué es lo que graba? Que los lugares altos, los lugares o puentes, lugares elevados, peligro de muerte. Por eso era la fobia, por eso entraba una fobia para evitar pasar por esos lugares, porque había un programa inconsciente en el que estaba vinculado con ese abuelo. Y provocaba una solución ante ese problema. ¿Cuál es la solución? Obviamente el inconsciente no podía cortar el puente y evitar que pasara, ¿vale? Pero ¿qué es lo que provoca? Una enfermedad psíquica que tiene que ver con el tema de la fobia. Entonces, para que entendáis hasta qué punto, cómo afecta al inconsciente. Cuando trabajamos, de hecho lo tengo aprovecho de que aquí tengo la información, si hay un QR por si queréis meteros, aunque meteros me refiero para grabar mi teléfono, o allí he dejado una lista, porque todas las actividades que vaya a desarrollar solamente es para difusión, yo no voy a hablar más que de eso, de manera esporádica. Si queréis alguna persona os gusta lo que estoy diciendo y queréis que pase la información de las actividades, allí hay un listado donde podéis poner el número de teléfono, tal, ¿vale? Para el tema de WhatsApp, ¿vale? Aprovecho para deciroslo. Entonces, claro, cuando esta persona trabajamos con eso, entregamos ese programa y sacamos todo el dolor y sufrimiento de esa persona, porque ese ancestro se queda como, ¿cómo te diría? Es como una energía que se queda como en un limbo, ¿vale? Porque la familia no sabe dónde está, no ha sido enterrado. Ese ritual del entierro está cerrando a ese ser que se muere. Pero cuando no, esto no significa las películas de terror, el espíritu estaba rondando, ¿no? O sí, ¿vale? Pero en este caso con la biodescodificación, sobre todo es una información que se queda grabada en el inconsciente familiar, ¿vale? Está el inconsciente colectivo, inconsciente familiar y el inconsciente biológico individual de cada uno, ¿vale? ¿Y eso puede pasarle a más de uno de la familia? Sí. Lo que pasa, suele ocurrir no que la misma fobia... no suele ocurrir que la misma fobia se repita en varios miembros, sino que pues, si es muy tóxico el problema que se ha creado, se va a pasar a otra generación si esa persona no lo hace. O incluso puede ser que haya una fobia, por un lado, y por otro miembro del clan familiar, porque haya una enfermedad que esté vinculada con ese problema. Pero cuando es muy tóxico no se puede encargar, o por lo menos la experiencia que yo tengo, y por lo que otros compañeros han experimentado, es que no solamente una persona puede encargarse de eso. Es como si tienes que dispersarlo para que digamos, varias almas puedan, digamos, contener ese programa tan tóxico. Deciros, que antes no lo he terminado de decir, comentaros de que cuando tú recibes ese testigo de resolver esa historia, es porque eres el alma más preparada para llevarla a cabo. No todo el mundo puede llevarse una historia de este tipo, porque no está preparada para llevarlo a cabo. Entonces, la gran putada que siempre nos dice, bueno, espérate, es una putada, pero date cuenta de una cosa. Tú tienes la oportunidad de sanar, desde el amor, sanar a tu clan familiar, sanarte a ti y poder evolucionar en el proceso que tú estás, digamos, representando aquí en el planeta Tierra. O sea, fijaros hasta qué punto que si le damos la vuelta a la tortilla, lo bonito que es, y hay muchas almas que están en fila ahora mismo esperando como en el SAE el paro para poder venir aquí. O sea, que el hecho de que estemos aquí es algo fundamental. O sea, que tengáis en cuenta que hay muchas almas que están esperando venir, ¿vale? Pero bueno, eso es a título personal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando el inconsciente, ante un conflicto vivido que se repite, siempre va a buscar una solución, ¿vale? Os pongo un ejemplo a nivel personal, ¿vale? Yo pierdo a mi padre con 6 años, ¿vale? 6 años muere mi padre de un accidente de tráfico de camino al trabajo de Córdoba a Málaga, ¿vale? Hay una cosa que se llama la fidelidad familiar, ¿vale?
¿Qué significa la fidelidad familiar? Significa que tenemos un grado de pertenencia siempre a la tribu, a una comunidad o a una familia, porque eso forma parte de la supervivencia del individuo, la supervivencia de la familia, la supervivencia de la especie. En todo momento vas a sentirte reconocido o posicionado en un punto en la familia, porque eso forma parte de lo que el inconsciente está intentando siempre proteger o para sobrevivir, ¿vale? Si, lógicamente un niño pequeño no es como, no sé, como los leones que nace, salen del vientre y automáticamente ya saben andar, ya se buscan la vida, ¿no? Los niños no, necesitan un padre, una madre, una familia para que pueda contener a ese niño, ¿vale? Entonces, para el inconsciente, la supervivencia de la especie, del individuo y la familia es súper importante, ¿vale? Entonces, en mi caso, muere mi padre y yo, por fidelidad familiar, cuando termino los estudios, mi padre era administrativo, termino los estudios y me pongo y digo, ¿qué hago? Y me viene administrativo. Y fui administrativo, estudié para administrativo. Pero porque hay una fidelidad familiar que tiene que ver porque mi padre, que es mi referente paterno, fue administrativo y para tener un contacto con mi padre porque se murió y se marchó, voy a ser administrativo. ¿Vale? Muchas veces ocurre eso, que es el amor que siente hacia esa persona, inconscientemente provoca que tú actúes de esa manera. ¿Vale? Y sigo. Él muere en un accidente de tráfico, como os digo, se chocó con un autobús y murió. Bueno. Y iba para trabajar en la empresa. Él trabajaba en Córdoba y por motivos porque le apasionaba lo que hacía, para él era muy importante estaba trabajando en Carbonés, y el hecho de irse a Málaga suponía ganar más dinero, tener otro estatus, ¿vale? Y le gustaba, y él estaba de lunes a viernes, digamos, en Málaga, y los fines de semana venía a Córdoba. ¿Qué es lo que el inconsciente se graba con respecto a mí? ¿Vale? Primero, abandono. Niño interior abandonado. Y esto, si os resuena, por algo será. ¿Qué pasa? Si yo estoy con mi niño interior, está intentando buscar a ese padre que se va, pues que va a buscarlo en el trabajo. Tenía jefe mi padre se llamaba Rafael, cordobés, lógicamente. Mi jefe, de las 2 empresas que estuve, mi jefe se llamaba Rafael. Mi madre se llama Antonia y los 2 compañeros que trabajan conmigo en las 2 empresas se llamaban Antonio. Y siempre estaba buscando la valoración del jefe, porque no sentía a mi jefe como jefe. ¿Cómo lo sentía? Como padre. Porque realmente a través del trabajo estaba buscando a mi padre que se murió. Eso es el niño interior, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el trabajo para mí a nivel inconsciente, claro, yo no me sentía satisfecho, me iba de la empresa, me iba a otra empresa. Claro, en definitiva era porque para mi inconsciente el trabajo es peligroso. Porque mi padre murió cuando fue a trabajar. Y el hecho de que él muriera porque le apasionaba lo que hacía, provoca que yo no me apasionara por la vocación de administrativo. Porque para mi inconsciente vivir la pasión es muerte. Entonces os lo digo para que tengáis en cuenta, cuando no se apasiona algo, hay mucha gente que trabaja y no le satisface lo que está haciendo. ¿Desde dónde lo está haciendo? ¿Vale? ¿Desde dónde lo está haciendo? ¿Pregunta? ¿No? Sí. ¿Y cómo? En lo que estabas comentando antes del tema de la pobreza del problema de la energía. Sí. Toda enfermedad mental, que también lo que viene a la cabeza. ¿Cómo? La esquizofrenia. Sí. Puede venir también de ese Sí. tipo de problemas. Sí. O de algo un poco concreto. Puede venir de un, o sea, se puede repetir esa enfermedad porque un ancestro tuyo tuvo esquizofrenia. Lo que habría que ver exactamente, la esquizofrenia, todo lo que son, digamos, patologías mentales y psíquicas, digamos que ahí yo no toco porque eso hay que ser psiquiatra. Hay que tener, o sea, aparte de ser biodescodificador, también tienes que ser psiquiatra. No estamos tocando ese tipo de cosas. Pero, lógicamente, lo importante aquí sería para qué esa persona tenía esquizofrenia.
¿Qué es lo que qué solución estaba intentando resolver el inconsciente para provocar una esquizofrenia en esa persona? Eso en el diccionario, ahí te puedes meter en internet, diccionario de biodescodificación, y pones, metes esquizofrenia y te va a salir el conflicto emocional que resuelve esa esquizofrenia. ¿Vale? Pero lógicamente tendrá que tener sentido con respecto a lo que el ancestro, si tiene que ver con los ancestros, haya no resuelto y haya provocado mucho dolor y sufrimiento. Personas de locos, suicidas, son personas que están desconectados de la vida. Ahora, ¿para qué me desconecto de la vida? Posiblemente tenga que ver con un ancestro que sufrió mucho con respecto a una situación en concreto. Entonces, para evitar sufrir, me desconecto. Igual que las personas que tienen Alzheimer, demencia senil, me desconecto de la vida porque ya no valgo, por ejemplo. Personas mayores, sobre todo las personas mayores son las que tienen esa historia, ¿no? Porque ya es como me jubilo, ya dejo de ser productivo, ya no tengo, digamos que me siento como discriminado por la sociedad. Entonces, muchas veces las personas no aguantan esa situación a nivel inconsciente y me desconecto de la realidad. Y creo un Alzheimer donde yo no me acuerdo de ti, ni me acuerdo de lo que hice ayer, ¿vale? Es una solución ante un conflicto emocional. Si hay, por ejemplo, varios casos Sí. en una misma rama familiar. Sí. ¿Pero la misma enfermedad te refieres? Sí. Sí. De varios humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay un problema, algo muy tóxico, que tiene que ver con otra generación anterior que ha provocado buscar una solución con respecto a esa enfermedad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que veáis a nivel de enfermedad, ¿vale? Cuando estamos hablando de la enfermedad, a nivel de enfermedad, yo tuve una chica que era alérgica a los pelos del gato, ¿vale? Le tenía eczema, le salían eczema y sobre el contacto a los pelos del gato. Entonces, claro, lo típico te hacen las pruebas, bueno, alérgica a esto, al pelo del gato, no sé qué, y la chica era una persona que le gustaban mucho los animales. Entonces, viene a consulta y hacemos un proceso y nos damos cuenta de que la madre, cuando estaba embarazada de ella, tenía un gran miedo de perderla, puesto que había tenido un aborto antes, ¿vale? Entonces, esa madre tenía un gato. Y da la causalidad de que el gato, pues cuando está embarazada de esa chica, le araña la barriga. Y la señora, pues se pensó, ya que había tenido un aborto previo, pensó que a lo mejor el hecho de que le arañara el gato la barriga podría provocar ese nuevo aborto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que graba el inconsciente? Pensaros, ¿qué graba el inconsciente? Los gatos son peligrosos, pueden provocar la muerte, ¿no? Claro, si eso se queda grabado, porque tener en cuenta que no solamente cuando estás en el vientre materno, solamente mamá te entrega a través del cordón umbilical todos los nutrientes, la protección, no solamente eso. También recibes todos los traumas, emociones vividas, conflictos vividos por mamá en ese momento con respecto a cómo estaba viviendo ese embarazo, la responsabilidad que supone tener ese embarazo, si el marido es ausente, si lo apoya, todo eso se refleja a nivel emocional. Y os puede volar la cabeza. Yo he tenido consultas flipantes de la persona conectar completamente con las emociones de mamá. Pero bueno, sigo con el tema que me voy. Entonces, el caso es que, claro, cuando ya sabes que hay una historia que tiene que ver con ese gato, pues lo que haces es que conectas con las emociones de mamá y le entregas a mamá ese programa inconsciente de supervivencia, que no es tuyo, que tú lo estás llevando, te lo estás llevando tú por ser hija de, ¿vale? Y lo entregas con un proceso interno, ¿vale? Esto no es decir, venga, te lo entrego y punto, sino hay que hacer una hipnosis, hay que conectar entre la línea del tiempo en donde está en el vientre materno, se hace una regresión, me estoy yendo desde el transgeneracional a otro sitio, pero bueno, da igual, no pasa nada, ¿vale? Lo que os quiero decir con esto es que todo aquello que traumatiza se puede biodescodificar y se puede sanar. Todo, enfermedades, conflictos de familia, conflictos de dinero, ¿vale? Todo se puede biodescodificar. Y aprovecho porque estoy creando un método que se llama método ROL, que es reprogramación y orientación laboral. Y está dirigido a personas, a profesionales cualificados o empresarios que repiten patrones y dinámicas que le derivan en conflictos laborales. O qué posicionamiento yo tengo en la empresa que me está provocando un conflicto con el jefe, con la jefa, con los compañeros,
¿vale? Entonces, estoy haciendo ese método y voy a seleccionar un grupo de personas para trabajar con ellos de manera gratuita. Porque me interesa mucho ayudar desde ahí, ya que me han venido muchas personas con el tema de empresa, con el tema laboral, y simplemente os lo digo para que si os apetece, sin compromiso ninguno, lógicamente, yo seleccionaré, en el listado ese que he puesto ahí, os podéis apuntar y os mandaré la información para las personas que quieran. Bueno, yo mandaré un formulario para las personas que quieran, para ver si realmente, pues no todo el mundo, digamos, lo puedo seleccionar, puesto que tiene que tener un perfil en concreto, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que eso está ahí, ¿vale? Y para cualquier otra cosa, cualquier otra pregunta, también me la podéis hacer por WhatsApp. Y bueno, quedaros claro que no solamente me parezco al abuelo o a la abuela, sino que también de alguna manera yo puedo repetir esa historia que el abuelo o la abuela no resolvió, ¿vale? El transgeneracional lo que hace es cortar con esos programas que se trasladaron a las generaciones posteriores, ¿vale? Cortarlas con eso para que de esa manera sanarte tú, sanar al clan y sanar a tus descendientes. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces si tú no tomas la responsabilidad de hacerlo, puede pasar a otra generación posterior, ¿vale? De acuerdo. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer el ejercicio práctico, por eso voy a cortar. Un trauma si no conoce, si el paciente va, cuéntalo como él se siente o el problema que tiene, pero no sabe llegar más allá porque no conoce el pasado de su... Claro, a ver, se puede hacer de dos maneras, ¿vale? La primera forma sería, como antes he comentado, de pedir una serie de información. Información como es fecha de nacimiento, o sea, hacer un árbol para yo poder identificar con todos los miembros del clan familiar y poder saber fechas. ¿Para qué? Para que me sirva a mí de relación, porque si por ejemplo tú tienes una fecha, se llama doble por fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿vale? El doble por fecha de nacimiento hay un vínculo. ¿Qué significa? Que si por ejemplo yo soy 3 de diciembre y yo tengo una del 68 y tengo un ancestro que es 3 de diciembre del 36, pues ya hay una vinculación, yo tengo una vinculación con ese ancestro por la fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un problema, identifica exactamente qué ancestros tienen relaciones con respecto a esas fechas de nacimiento, de concesión, ¿vale? O sea, hay unos vínculos que te unen con esas pistas, ¿vale? Y lógicamente luego se hace un proceso en función de cada uno, de los vínculos que tengan. Eso en caso de que tenga la fecha. Si no tiene la fecha, se hace una regresión y se conecta directamente con el inconsciente familiar, con los ancestros, los pones delante, que es lo que vamos a hacer ahora. Y desde ahí, lógicamente, esto es a nivel general, no a nivel personal, pero se hace un proceso en el que tú conectas con la información que hay de tu clan familiar. O sea, toda la información está en la memoria celular de cada miembro del clan. Aunque tú no la conozcas, aunque tú no la sepas. Si es que la mayoría de la gente no lo sabe. Es que la mayoría de la gente que viene a consulta no sabe de dónde le viene la historia. Tiene algunas pistas, algunas referencias, pero no lo sabe. Porque a nivel inconsciente, a nivel consciente no sabe. Cuando lo sabe es cuando de la parte inconsciente, cuando conectas con toda esa información que he comentado antes, lo pasas al consciente, es cuando se realiza la sanación. Pero mientras tanto está en el inconsciente. La mujer esta de la fobia no tiene ni puñetera idea por qué no podía pasar por puente. No lo sabía. La muchacha esta del dinero no lo sabía. Exactamente. ¿El qué? Hay veces que a lo mejor yo pregunto, por ejemplo, si es el tema del dinero, yo pregunto, vale, en tu clan familiar, ¿qué ancestros han tenido problemas de dinero? ¿O qué trauma o sufrimiento ha provocado el dinero en tu clan familiar? Puede ser, por eso, que lo hayan ejecutado, otro puede ser un tema de herencia, de que o me hayan robado o me hayan hecho una estafa y me hayan quitado el dinero, depende, pero tienes que ir preguntando cosas, tienes que intentar enfocarte hacia dónde ir, ¿vale? A ver, difícil depende. Depende de muchas cosas. Depende de la resistencia que tenga a nivel inconsciente. Porque hay personas que tienen menos resistencia a entrar a nivel inconsciente y es mucho más fácil hacer una regresión, ¿vale? Y conectar con el ancestro. Esta señora de la fobia conectó con el ancestro. O sea, conectó en el sentido de que sintió a su ancestro. Incluso me dijo cómo iba vestido. Y la mujer no sabía.
Pero tú conectas con esa información y de ahí te viene todo lo necesario para tu sanación y para la sanación del clan familiar. Lógicamente, lo que te digo, hay personas que son más complicadas porque cuesta más trabajo, pero para eso está la hipnosis. Para intentar romper los esquemas o las resistencias que provocan que tú no entres a nivel inconsciente. Todo es un proceso. Esto no es 2 más 2, 4. Y esto es, no sé, abre el pino con la oreja y hace 4 flexiones y ya lo tienes todo resuelto. Ojalá fuera así, pero no lo es. ¿Vale? Hay que hacer un proceso interno, en mayor o menor medida, en función de la persona. Es como yo qué sé, imagínate que vas al gimnasio y quieres hacer pesas. En función de la musculatura que tengas, te será más fácil hacer pesas o sea más fácil o menos fácil, en función de la predisposición, en este caso biológica, de la persona, o lo mismo a nivel inconsciente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer un proceso, ¿vale? Ahora es importante que no crucemos las piernas, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer un proceso rápido porque al final son menos 20, tenemos 10-15 minutos. Vale. Comenzamos realizando varias respiraciones profundas. Es importante que enfoquéis la atención solamente en el proceso de la respiración en este momento. Poner el foco en cómo el aire entra por vuestras fosas nasales. Sentir incluso ese aire, ese roce de las fosas nasales y cómo entra, cómo se dirige hacia vuestros pulmones. Estáis poniendo la presencia en este momento en cómo esos pulmones se expanden completamente cuando respiras. Y cuando estás aquí, en este momento presente, comienzas a sentirte relajada, relajado. Es como si el tiempo se parara, como si el tiempo no existiera en este momento. Solamente te enfocas en la respiración. Relax, relax, relax. Y conforme vas sintiendo ese aire que expande tus pulmones, al mismo tiempo conectas con algo muy profundo dentro de ti. Una relajación profunda, una paz absoluta en este momento. Sintiéndote tranquila, destensada, relajada. Dejando a un lado todas las preocupaciones y problemas que vienen a tu mente. Simplemente visualízalas como si fueran las nubes en el cielo y déjalas pasar. Solamente eso. No te enfoques la atención en el problema o en la circunstancia. Simplemente dejarás seguir sin enfocarte. Y con cada respiración que realizáis, vais sintiendo como dentro, en vuestro pecho, comienza a encenderse una luz pequeña, cálida, con un color, que conforme vas respirando, se va haciendo cada vez más grande dentro de tu pecho. Y cuando se incrementa esa luz, tu estado en el que te encuentras se amplifica. Te das cuenta de que esa chispa es tu chispa divina que se enciende con tu respiración. Y eso te provoca un estado de relajación profunda en este momento. Y eres consciente de que como cuando respiras, esa luz comienza a amplificarse más y más dentro de tu pecho. De manera que impregna con esa luz, con esa energía, cada una de las células de tu cuerpo, tus órganos.
se iluminan y se inundan de esa energía, lo que provoca en ti un estado más y más profundo de relax. Eres consciente de cómo todo tu cuerpo comienza a inundarse de esa energía, de la cabeza a los pies, y conectas con esa chispa divina que está en ti y que en este momento conecta profundamente con tu ser. Y ahora te propongo que estando en este momento, en este estado en el que te encuentras, visualices un lugar que para ti es un lugar que te representa paz, tranquilidad, un lugar donde sueles ir o has ido en algún momento y te has sentido con mucha paz. Un lugar en la montaña, un lugar en la playa o en tu casa. Pero que sea importante ese lugar para ti. Lo vas a visualizar, ese lugar. Y date cuenta qué es lo que pasa estando en ese lugar. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Y agradece ahora en este momento todo lo bueno que te da ese lugar. Cómo te sientes de tranquila, de relajada. Observa a tu alrededor. Y ahora te voy a proponer que elijas un lugar en ese punto donde te encuentras, donde vas a crear el templo de bienvenida de tus ancestros. Un espacio sagrado para ti y tus ancestros para darle la bienvenida. Para acogerlo ahí. Y es importante que construyas ese espacio sagrado con todo lujo de detalle. Desde el amor, ¿cómo es ese espacio sagrado que tú reconoces que es necesario para darle la bienvenida a tus ancestros? Y lo visualizas, lo sientes, de manera mágica comienza a construirse. Puedes poner asientos, sillones, mobiliario, el que tú quieras. Pero ten en cuenta una cosa, que cuando lo miras, dentro de ti se crea un gran amor. Porque lo haces desde el amor. Te acercas a ese lugar, entras en ese espacio y sientes la energía que está ahí en el interior. Siente cómo ese amor profundo con el que lo has construido está ahí dentro en el interior. Y te sientes protegida, protegido en ese lugar. Te sientes en paz en ese lugar. Y ahora simplemente te voy a proponer que invites a todos los ancestros vivos o muertos, conocidos o no conocidos, que en este momento sean necesarios para esta sanación que vamos a realizar para ti. Aunque tú no sepas quiénes son, ni aunque tú no sepas qué es lo que hay que sanar, simplemente vas a decirle a tu inconsciente, le vas a autorizar a tu inconsciente que haga y deshaga todo lo necesario para esta sanación. Vas a permitir a tu inconsciente que haga y deshaga todo lo necesario para esta sanación en este momento. Y te das cuenta de cómo van entrando esos ancestros y se van incorporando en un punto determinado de ese espacio. Les da la bienvenida. Pueden ser ancestros que conozcas, como te he dicho antes. E incluso pueden ser figuras solamente. Figuras con colores, grises, colores nítidos, sin color, no importa.
Pero lo importante es que te encuentras protegida y protegido en ese lugar, que a partir de este momento está para ti. Y observa cómo esos ancestros se ponen delante de ti. Y ahora es importante que te mires tú a tu cuerpo con tus ojos internos y compruebes qué cosas hay dentro de ti que les pertenece, que forman parte del vínculo que tienes con ellos, que tú lo has tomado por amor hacia ellos, por amor a tu clan familiar, lo has hecho tuyos, pero que no te pertenece. Observa dentro de tu cuerpo con tus ojos internos algún tipo de energía, objeto que está dentro de tu cuerpo o forma, que tiene un color, que hasta ahora no has sido consciente que está ahí y que forma parte de ese vínculo que tienes con tus ancestros. Y comienzas a sacar dentro de tu cuerpo esas energías, ese vínculo que te une a ese ancestro, y comienzas a sacarlo. Y dices, por amor hacia ti, me he hecho cargo de esto que era tuyo. A partir de este momento me libero. Y comienzas a entregarle, sin pensar, sin poner mente, simplemente, comienzas a entregar a esos ancestros todo aquello que no te pertenece y le corresponden a ellos. Y comienzas a darte cuenta de cómo vas entregando energía con una forma que les corresponde a ellos y por amor hacia el clan lo has hecho tuyo. Y date cuenta de cómo reciben esos objetos, esas energías, con esa forma, ese color. Y es súper importante que revises todo tu cuerpo. Y todo aquello que recojas de tu cuerpo y lo entregues a ese ancestro, es porque corresponde a ese ancestro. Te entrego esto que no me corresponde y que es tuyo. Desde el amor hacia ti lo hice mío, pero en este momento te lo entrego. Y ahora date cuenta qué ocurre en tu cuerpo. ¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando eliminas todo eso? ¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando le sueltas a tus ancestros aquello que no te corresponde? Aunque no sepas lo que es, aunque no seas consciente de qué se trata. Y ahora observa cómo detrás de ellos de pronto aparece una luz muy brillante, pero no es cegadora. Y de ahí sale un ser de luz que se acerca hacia ellos. Ellos se agrupan, se van agrupando y le entregan todo aquello que tú le entregaste a ellos. Le entregan a ese ser de luz todo aquello que le entregaste tú a ellos. Y eres consciente de cómo algo en ellos también cambia. Algo en ti ha cambiado, pero algo en ellos también cambia. Observa cómo ese ser de luz recoge todo lo que tú le has entregado a ellos y comienzan a despedirse de ti. Comienzan a despedirse agradeciéndote que lo hayas invitado y poco a poco se van acercando hacia esa luz y van entrando en ella. De pronto dejas de verlo entrando en esa luz se cierra, se hace pequeñita y comienza a subir hacia el firmamento. Y te das cuenta de que forma parte de las estrellas del firmamento. Observa el amor, la paz, la tranquilidad que estás viviendo en este momento. Y observa que ese espacio sagrado,
está construido para ti en cualquier momento. Que cada vez que quieras conectar con tus ancestros, puedes invitarlos a que lleguen a ese espacio sagrado. Siente el amor profundo en este momento. Agradéceles que gracias a ellos estás aquí. Que ellos forman parte de ti y tú formas parte de ellos. Agradece profundamente todo aquello que vivieron para que tú vinieras a este plano. Y ahora comenzamos a realizar varias respiraciones profundas. Ponemos las manos en el pecho, el que quiera, y que sienta profundamente ese espacio sagrado en ese punto donde te encuentras con las manos. Es como si ese espacio sagrado, a partir de este momento, estuviese ahí en tu corazón. Y siéntete agradecida en este momento. Siente el amor profundo que tiene que ver con esos ancestros. Y a partir de este momento, siéntete libre de cargas. A partir de este momento, sé un ser de luz, un ser de amor. Y ahora poco a poco, paulatinamente, vamos a ir moviendo los hombros, el cuello, y abrimos los ojos. Bueno, disculparme que haya hecho un poco más rápido por el tema del tiempo, ¿vale? Me gustaría haberlo hecho un poquito más largo, pero tiene que venir otra persona. Hay que respetar a los facilitadores. Gracias por estar aquí. Os digo, vuelvo a repetir, si queréis información por parte mía, allí tenéis en el listado, os podéis poner la información, os digo, es para difusión, esporádicamente cuando hagas actividades. Si hay alguna persona que quiere recibir el tema de la consulta gratuita con respecto al método ROR, lo que he explicado a nivel laboral, también lo podéis apuntar ahí, me lo podéis poner. Y bendiciones para todos y para todas. Y muchísimas gracias por estar aquí.